¿Listos? Entonces, el tema que nos embarga hoy es el tema de la ética y la moral. Buscando el origen de la ética y la moral son más o menos similares, porque ambas tratan de las nociones del bien y del mal, qué es bueno y qué no es bueno. Por eso me gusta mucho una definición que se dio por un filósofo mexicano, Luis Sánchez Vázquez, que dice que la ética hace relación a la concepción del bien y del mal en lo social, y la moral dice relación a la concepción del bien y del mal en lo personal. Entonces, en la búsqueda del bien y del mal, ¿qué podíamos entender por eso que llevamos todos en nuestro interior? ¿Qué es la moral? Porque nosotros muchas veces decimos que tal o cual personaje o tal o cual persona son morales, o nos autocalificamos de morales o inmorales. ¿Qué es la moral? Respecto a esto les cuento una experiencia mía que me definió punto. Resulta que hay en Medellín un señor que trabaja en ferretería, es un ferretero de apellido Barboto. El señor Barboto empezó a jugar hipnotizando a su secretaria. Le hipnotizaba y entraba, era como un juego que estaba haciendo, hasta que un día la secretaria entró como en una posesión y le dijo: yo soy fulano de tal, una entidad que está aquí metida entre la señora, y tome papel y lápiz que le voy a dictar esta definición. Naturalmente, cuando yo encuentro esa definición y me la da un ferretero, entiendo que sí fue alguien distinto a él, porque en la ferretería no se alcanza a abstraer de esa manera. ¿Y saben qué le dijeron? Moral es toda conducta susceptible de ser amada. Entonces fíjense cómo hay una gran definición interesante en este punto, porque la moral y la ética se definen en el campo del amor. Todo aquello que yo pueda amar es moral, y toda conducta que yo no pueda amar no es moral. Pero en la ética pasa otra cosa. En la ética ya no es lo que yo defino, sino lo que la sociedad me define. Entonces la sociedad nos va diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. En definitiva, estos conceptos son eternos en la actual estatura que tiene el hombre, en la actual ronda que está viviendo el ser humano, que es muy cerca a lo material. Tiene pocas posibilidades de entrar en las leyes profundas, y existe una lucha del ser humano por buscar las leyes profundas del universo y del comportamiento. Pero existen las limitaciones que tenemos los seres humanos, rodeados de materia y rodeados de una sociedad absolutamente materialista que no nos permite mirar muchas cosas. Entonces, cuando caminamos en el camino de la evolución, vamos perfeccionando el entendimiento, vamos entrando a formas superiores de conocimiento y vamos encontrando leyes cada vez más cercanas a los procesos que por el momento van estando menos al alcance nuestro. Por eso vamos cambiando de moral, y por eso vamos cambiando de ética. No, lo que hoy decimos que es bueno, decía algún filósofo que llegó a Bogotá, es lo que ayer decíamos que era malo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo descubrimientos, y en los descubrimientos no todos vamos parejos. Hay personas muy avanzadas, hay personas menos avanzadas y otras menos avanzadas, y aún las más avanzadas todavía no llegan a círculos súper avanzados, y la lucha de toda la humanidad es para que todos en conjunto lleguemos a las leyes de fondo que nos darán parámetros cercanos a la divinidad de comportamiento. Entonces, por ejemplo, para un caníbal, comerse un lomo de misionero es moral y es ético en su tribu. ¿Por qué? Porque lo entiende así. Pero cuando el ser humano evoluciona, va entendiendo que esos cadáveres ya no se pueden comer, que comer cadáver no es bueno, y en la medida en que no va siendo bueno, va siendo no apetecible. Si en este momento a este grupo
en el grado de evolución que tenemos, les decimos que vamos a dar, por ejemplo, carne de perro, pues no nos sabe bien, no aceptamos. Cuando llegamos, por ejemplo, a Madrid y decimos una carnicería de caballos, pues nosotros no nos sabe bien. ¿Por qué? Porque nuestra cultura ética nos dice, con los caballos no, y nos sabe feo. Pero en la medida en que se va evolucionando, entonces se va entendiendo más y más los conceptos más morales, y por lo tanto, en la medida en que avanzamos en el conocimiento, las exigencias van siendo mayores. Entonces, por ejemplo, en nuestro grado de evolución, hacer un brindis a la colombiana en el grado de alguien es lo normal, y si no hay brindis, no hay nada. Pero cuando la gente empieza a entender qué es el alcohol, entonces empieza a dejarlo. Y entonces aparece en lo moral y en lo ético, pues todavía no en lo ético en Colombia, sino en lo moral. Hay grupos de personas que dicen, dentro de mi moral no es correcto utilizar el alcohol. Entonces ese grupo minoritario empieza a entender que no es el alcohol. Mientras que la ética colombiana nos dice, tome aguardiente de Caldas con sabor a patria. Dígale no a la droga, tome aguardiente de Caldas. Entonces, esta ética nos está diciendo que tenemos que el bien está en el licor, y nuestra concepción personal de los avanzados va diciéndoles, no, por ahí no es. Hay otras cosas, no puede tomar el alcohol. Entonces, quien comprenda eso, ya tiene una regla más. Que no la tiene el conglomerado que dice, sí, es que ahora se gradúa mi hijo y por lo tanto nos vamos a hacer un gran brindis. Y entonces empiezan a cambiarse por los brindis vegetarianos y otras cosas que van supliendo esa enajenación que proviene del alcohol. Sin embargo, en la ética nacional colombiana, a los maestros se les paga con el alcohol, con lo que produce el alcohol. Y empiezan, por ejemplo, las drogas a ser utilizadas de manera viciosa por determinados sectores que se adhieren a eso, y en la medida en que se va comprendiendo, se va dejando y se va haciendo otro tipo de relación social y otro tipo de comportamiento personal, obligaciones que uno va adquiriendo en la medida en que su conocimiento le vaya indicando que está muy avanzado. Por eso quien avanza mucho, por eso los grandes iniciados tienen más cargas que los menos iniciados. ¿Por qué? Porque conocen leyes más importantes, más de fondo, que obligan a ciertos comportamientos y van teniendo relaciones mucho más depuradas en el proceso evolutivo, en el que se ha dicho, todos tenemos que llegar algún día, partiendo de que nuestra vida de los años que vivimos encarnados no es todo, sino que tenemos varias encarnaciones en donde vamos puliendo y vamos acercándonos a los comportamientos verdaderamente morales con relación a las leyes que rigen el universo, que las vamos entendiendo poco a poco. En el momento actual, en la ronda actual, que estamos en la parte más materialista, porque en la doctrina secreta vemos cómo vamos descendiendo y descendiendo en espiral, para subir en espiral, de razas que tenían mayores entronques con el espíritu, como los lemures y los atlantes, y vamos bajando, y en el actual estado de la ronda estamos en un estado absolutamente materialista y subiendo a los estados anteriores, pero ya en espiral, o sea, de forma más progresiva que lo que bajamos. Entonces, en el estado actual es muy interesante ver cómo se forman el concepto de ética y moral. El concepto ético tiene una incidencia rotunda del nivel social para modelar nuestro sistema moral. ¿Y cómo se efectúa el proceso social para generarnos la información de lo que el conglomerado, el Estado, quiere que nosotros tengamos como moral? Voy a poner una figura. Supongamos que este rectángulo que he trazado es el mundo
en el cual habita la actual raza nuestra. Cuando comienza esta raza, ningún hombre trae una escritura debajo del brazo para decir esta tierra es mía, sino que todos nacen en un colectivo humano que es propietario de todo. Ellos son los dueños de la totalidad de todo. Entonces, esta totalidad genera unas condiciones. El estudio de esta totalidad, muchos sociólogos la han llamado el estudio de la comunidad gentilicia primitiva. Y los estudios que hacen en Europa son muy interesantes, pero muy experimentales, muy en el aire, porque nos dicen las calidades que se daban en esta comunidad colectiva que tenía la tierra y tenía las propiedades en poder de todos. En Europa, este estadio se empezó a romper más o menos 1000 años antes de Cristo, o unos 2000 años, y por lo tanto la historia, cuando empieza a investigar este fenómeno, va encontrándose con que le toca buscar unas tribus que todavía sobreviven para poder dar unos planteamientos en el nivel europeo. Pero en el nivel americano es mucho más fácil. Para los americanos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto se rompió solamente con la conquista española. Luego nosotros en América tenemos que hacer un retroceso más o menos de 500 y pico de años para saber cómo era la comunidad primitiva, esta comunidad gentilicia primitiva. Yo a esta comunidad le pongo el nombre de una comunidad amorosa, una comunidad de amor. ¿Por qué? Porque había solidaridad, había desprendimiento, había un montón de colaboraciones. Entonces, en América, voy a tomar brevemente un estudio que hizo este profesor, que se llama Louis Baudin, o Baudin, que es un profesor de la Universidad de la Sorbona, que se viene a América o toma los documentos americanos y realiza un estudio de la comunidad inca. Y entonces, este profesor, ese estudio me fascinó, porque él estudia todos los documentos existentes y hace trabajo de campo. Y en los documentos existentes toma, por ejemplo, a todos los cronistas de Indias, encuentra las contradicciones de los cronistas de Indias, que no eran unos científicos de la historia, sino que contaban, narraban historias. Toma los textos, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega, para entender cómo funciona el sistema inca. De toda una serie de documentación que él tiene, él empieza a hacer una transcripción en su libro sobre cómo funcionaba esta comunidad, cómo era la comunidad que yo llamo comunidad de amor. Entonces ahí hay unos textos sobre el tema. Primero, ¿cómo era el sistema de autoridad que se daba en este? ¿Por qué? Porque había un inca jefe. El inca jefe gobernaba un imperio de 4.000 kilómetros de largo, 4.000 kilómetros de largo, y entonces tenía que tener un montón de circunstancias que permitieran el gobierno. Pero ojo, el imperio inca nace sobre territorios que no eran fértiles, que no tenían salida al mar, o sea que había condiciones muy difíciles de subsistencia en la parte material. No obstante, se encuentran obras hidráulicas, por ejemplo, de conducción de agua a través de las rocas taladradas para llevar kilómetros y kilómetros el agua, para poder en hidráulica fomentar la agricultura y fomentar la subsistencia. A tal punto que mientras en Europa se dieron hambrunas, en el imperio inca jamás hubo una hambruna, jamás la gente se murió de hambre como en África. Entonces viene la primera cita sobre cómo era el gobierno, autoridad
La autoridad por respeto no coercitivo. Esto lo trae este profesor. Dice, la autoridad era por respeto. Por tanto, el Inca jefe no necesariamente era el más fuerte, sino el más sabio. Y cuando había un Inca jefe, para nombrarlo en el puesto, a él era el que más se le exigía de todos los discípulos, de todos los estudiantes, tenía que rendir más. Y el imperio entonces tenía un grupo de notables, y notables eran los más avanzados espiritualmente, que eran los que juzgaban al Inca jefe en sus actuaciones, de manera que él no era omnímodo, sino que estaba con un grupo de personas que tenían ciertas condiciones iniciáticas, como por ejemplo el vegetarianismo. Esa élite que controlaba al Inca jefe era absolutamente vegetariana y solo excepcionalmente comía carne. En la concepción de la divinidad, la élite inca hablaba del Dios inmaterial, del Dios inmanifestado. Y ya en las escalas más bajas, de los curacas y otros más bajos, entonces ya hablaban del Dios manifestado, del Dios tangible, del Dios sol. Pero los de la élite entendían que el sol era un simple símbolo, porque lo que había detrás era un Dios que no debía manifestarse porque no era un ser, sino casi, como dice la señora Blavatsky, una seidad. Interesante el cultivo del vegetarianismo en estas personas. El texto del profesor nos dice esto: los incas, escribe Velasco, construyeron un trono sobre las potencias del alma y no sobre la sangre de los vasallos. O sea, hay un autor que, refiriéndose al mismo fenómeno en Europa, dice: estas personas que dirigían tendrán la envidia de los actuales mandatarios que gobiernan por miedo, por coercitividad, y en cambio estos gobernaban por el absoluto respeto de la comunidad. Entonces, habían conquistas militares, pero las conquistas militares tenían conquistas militares. En las conquistas militares, dice este autor, los soberanos han tratado de modificar lo menos posible los modos de existencia de las tribus que se les sometían. ¿Qué quería decir esto? Que llegaba el Inca donde una tribu que conquistaba militarmente y le decían: ¿cuáles son sus gobernantes? Estos. ¿Cuáles son sus dioses? Estos. ¿Qué decía el Inca? Le vamos a mandar el equipo de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de ingenieros, etcétera, del imperio para ayudarles a crecer. Y ustedes tienen el beneficio de entrar en el imperio. ¿Por qué la guerra, las conquistas militares no fueron aplastantes? Porque como los incas vivían en territorio común, no necesitaban esclavos. Entonces, en las guerras de América nunca se dio la conquista de un esclavo, nunca hubo trabajo esclavo, por lo tanto nunca tenían que aplastar y traerse a la tribu sometida como en Europa, porque en Europa ya se habían dividido. Entonces, como aquí no se habían dividido, entonces ya, pero estos señores no nos sirven como esclavos, sino nos sirven como hermanos, como miembros del imperio. Entonces el imperio se agrandaba, extendiendo su respeto por los dioses, por las estructuras gubernamentales de cada pueblo, y se iba multiplicando el imperio de manera gustosa por parte de las personas que habían recibido ese sistema. Entonces, dentro de ese trabajo colectivo, ahí viene cómo manejaban el trabajo. ¿Cómo manejaban el trabajo los incas? Uno de los grandes méritos del Inca es haber hecho del trabajo un verdadero placer. El trabajo de la tierra era una de las mayores distracciones que ellos tenían. Los indios lo realizaban en traje de fiesta
y mientras trabajaban cantaban alabanzas al monarca. Entonces, eso nos dice la investigación de la Universidad de París. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que como el trabajo no era para cada uno por la ambición de aplastar al de lado o de ser más que el otro, sino en una comunidad de hermanos, entonces el trabajo era placentero, absolutamente placentero. Es el primer lugar del mundo conocido aún de los españoles, que hace del trabajo un placer, el placer más grande que pueden tener. Entre otras, cuentan de cómo el placer que tenían estos hombres era grandioso, porque por ejemplo construían la casa de cualquiera de los de la comunidad. Venía todo el colectivo y le construían la casa, y entonces eran tan felices en ese sentido amoroso de la hermandad que se ponían felices, y cuando terminaba la construcción tomaban chicha y hacían fiesta. ¿Por qué? Porque le habían construido al hermano de la sociedad una casa entre todos, y entonces llegaba el momento del enteje, cerrado de tejado, y tomaban chicha y era su fiesta. Danzaban, porque la danza en el conocimiento de ellos es muy importante. Entonces, esa danza hasta hoy la tenemos en América. Aquí, esos obreros de las construcciones que se llaman los rusos, que les dicen, cuando termina la obra, pues hacen un asado y otras cosas. Es simplemente un recuerdo que todavía, después de 500 años, conservamos de la fraternidad inca en la construcción. Se podía dar. Ese sistema de gobierno tiene un estudio, la parte que a los abogados nos interesa, que es cómo manejaban la criminalidad. ¿Cómo manejaban la criminalidad? Entonces, ahí hay un texto sobre criminalidad que nos lo trae este profesor. ¿Qué elogio más bello del imperio puede hacerse que el contenido de este testamento de uno de los soldados de la conquista atormentado del remordimiento? Los incas gobernaron a sus pueblos de manera que no había ni un ladrón, ni un hombre vicioso, ni un ocioso, ni una mujer adúltera o de mala vida. Es el testamento de M.S. Leguízamo Caloncha. Es un testamento en el que un soldado español arrepentido dice que se ha encontrado con eso. Los sociólogos que estudian eso dicen era un imperio de 4.000 kilómetros en donde había cero criminalidad. En la actualidad, en todos nuestros países, el primer rubro de la criminalidad son los delitos contra la propiedad, que es los delitos contra los que se repartieron esto. El centro de la contradicción actual está en la propiedad, por eso es el delito que más crece, y crece de tal manera que para 1998 había en Colombia 30.000 presos y las cárceles no alcanzaban, hoy están en 100.000 y tampoco alcanzan, a pesar del crecimiento que sostiene. Todo eso va creciendo en la medida en que la discrepancia se va acentuando por los que no tienen y los que tienen. Entonces fíjense cómo en una sociedad que comparte hermanablemente y que se va dando de esa manera, los crímenes no aparecen. ¿Cómo era la distribución de la tierra? Es bien interesante. Había una tierra dedicada al sol. La tierra de los incas dedicada al sol era la dedicada a los sacerdotes de su culto o de sus cultos, para que ellos se mantuvieran. Pero el sacerdote no era un hombre que pelechaba de por vida de eso, sino que con eso comía, y los sacerdotes estaban por temporadas en su sacerdocio. Cuando terminaba la temporada del sacerdocio, él pasaba a ser un inca común y corriente, y le tocaba labrar la tierra común y corriente como los demás. Y solo mientras desarrollaba sus funciones temporales de sacerdocio, tenía la tierra del sol, que era cultivada por todo el colectivo. Todos tenían que ir a cultivar la tierra del sol. Pero había también otra tierra en la que tenían que trabajar todos, que era la tierra del Inca jefe. Pero como el Inca jefe y su familia son poquitos, entonces, y la tierra era 4.000 kilómetros, ¿qué pasaba con lo que producía la tierra del Inca jefe en el que trabajaban todos? Simplemente que se iba almacenando en bodegas, las bodegas del Inca jefe. Y a cada persona
de acuerdo con su familia, de acuerdo con la extensión de su familia, se le daba un lote de tierra que podía ser en varios climas para que pudieran cultivar distintas especies, por ejemplo la quinoa en una altura, la papa en otra altura, y él cultivaba lo necesario para que él y su familia pudieran comer. Pero la tierra era dada en usufructo. Por lo tanto, el señor no era propietario sino durante el año que tenía esa tierra para poder comer, y con los suyos de acuerdo a la extensión de su familia. Ahora, no conocieron los incas la familia monogámica como la conocimos hoy. La familia inca es bastante poligámica en la medida en que el señor pueda mantener las señoras que tenía. Esa era la connotación poligámica. Porque fíjense que la monogamia llega cuando uno se vuelve propietario. Entonces uno dice, esta señora es mía, y la señora dice, este señor es mío, y el que se meta lo mato. ¿Sí? Nos volvemos absolutamente propietarios en la medida en que todo es nuestro. Ahora explicamos cómo se va dando el criterio de propiedad en los que van siendo. Pero entonces allá, por ejemplo, nuestros indios no tienen apellidos. Entonces tenemos Toro Sentado, Danza de Lobos y tal, que se llaman los distintos indígenas, que no hacen relación a la unión monogámica, sino a la unión poligámica que se da en este momento. Los que estudian el sistema europeo hablan de la familia sindiásmica y de la familia punalúa, que son formas colectivas de familia en tiempos, e inclusive en Platón, cuando en el libro quinto de la República plantea la organización de la familia de los guardianes, que son los militares, plantea familias colectivas para darles mayor bravura a los soldados como los lobos. Bueno, entonces, hay otros, entonces el tercer elemento de la tierra de los incas es esta tierra que es propiedad usufructuada, no más, de cada indígena. Pero ¿qué ocurría si venía una sequía, o la tierra no le producía lo suficiente, o venía plagas, lo que fuera? Entonces él iba a donde los gobernantes y decía, se le acabó la comida. Entonces, ¿qué hacía? Abría la bodega del Inca jefe y se le daba comida a esa persona. Entonces, a través de la quinoa, en una tendencia bastante cercana al vegetarianismo para las gentes de abajo, a través de la quinoa se obtiene proteína. Y a través de la papa, los carbohidratos. La papa de los aymaras es la papa que salva de hambrunas a América Latina y que llega después a Europa, en donde empieza a ser su época. Y la quinoa, aún hoy, está teniendo un auge extraordinario como proteína vegetal para los comensales. Entonces, fíjense ustedes cómo nunca tuvieron problemas de hambre, nunca tuvieron problemas de herencia, no habían herederos. ¿Por qué? Porque como nadie era dueño, sino usufructuario, entonces nadie estaba interesado en romper la herencia, romper con los hermanos como se hace hoy, el combate por las herencias, sino todos estaban absolutamente tranquilos porque no tenían el problema de las herencias. No había problema de las herencias, no había nada que heredar. Hay una característica esencial cuando se da esta figura en la cual todo es de todos, es que toda la población se encuentra armada. Las armas son de todos. ¿Por qué? Porque se utilizaban fundamentalmente para la cacería y secundariamente para defenderse de algún pueblo que intentara venir. Los ejércitos armados e independientes son una cuestión muy moderna. Acuérdense ustedes que la independencia norteamericana de Washington se hace con civiles armados, no ejércitos armados. Y empiezan los civiles de Washington a hacer cosas como la emboscada, y los ingleses decían, no, que están rompiendo las reglas de la guerra porque nos han emboscado. Washington inventa las emboscadas en materia militar. Y el ejército privado de Washington, de particulares, se tiene que ir transformando en otra cosa posteriormente, que ya lo vamos a ver. Pero es claro, toda la población está armada. ¿Por qué?
porque todo es de todos son hermanos. Entonces no hay que desarmar ni amordazar a nadie, sino que todos tienen su arma, al estilo suizo de hoy, en donde toda familia tiene por lo menos un fusil G3 cada quien, porque en Suiza prestan servicio militar hasta los 70 años, y los viejitos de los 70 años van con su casco y su morral. ¿Y a dónde va, señor? Voy a hacer polígono porque tengo entrenamiento militar. Y toda casa suiza tiene búnker para los bombardeos y alacenas y todo, para casos de emergencia. Un pueblo totalmente armado, en donde tampoco hay nunca ninguna muerte. Los suizos no se matan nunca, y en los almacenes suizos sucede la venta de armas públicas para todo el mundo. Fíjense que son elementos que van naciendo poco a poco. Bueno, entre otras cosas, los incas tenían avances médicos importantísimos. Por ejemplo, las trepanaciones en los cráneos las hacían el grupo de cirujanos de los incas, cuando en Europa, en ese mismo tiempo, la cirugía la hacían los barberos. La estaban empezando a inventar los barberos, que eran los que empezaron a cortar, pero los incas ya tenían un equipo de cirujanos, neurocirujanos, que podían tocar el cráneo impunemente o con gran sabiduría, ¿sí? Había muchas cosas más, es que sería muy largo empezar a hablar de eso, pero bueno, otra cosita. Por ejemplo, al peregrino, a través de las inmensas redes viales que tenían los incas, al peregrino lo alojaban gratuitamente en un tambo. Tambos se llamaban los alojamientos de los peregrinos. Los tambos eran donde el peregrino llegaba y encontraba vida. En Europa también pasó algo parecido, y existen en Europa todavía sitios, o en los sitios cercanos a Europa, en donde todavía se conservan las tradiciones antiguas de hermandad en sociedades de amor que todavía esporádicamente subsisten. Aquí traigo una lectura de un cacique de las Islas Samoanas que llega a Europa en 1922 y queda perplejo de ver la inmunda sociedad que nos ha tocado vivir. Por eso es muy linda la frase de Krishnamurti con la que empezamos esto hoy, que dice que no está bien una persona que está bien acomodada en una sociedad totalmente desacomodada. Dice esto, se llama así el artículo: el metal redondo y el papel tosco, el dinero de los papalagi. Para esta tribu, los papalagi somos los blancos. Durante los primeros años de este siglo XX, el joven Tui Abi de las Islas Samoanas viajó a la civilizada Europa, que para él no era más que un caos de incomprensibles costumbres. De regreso a su isla Tiapea, y ya jefe de la misma, escribió una serie de discursos dirigidos a sus súbditos que han quedado convertidos en uno de los grandes estudios antropológicos sobre el modo de vida occidental. Cuando hablas a un europeo sobre el Dios del amor, sonríe y pone cara divertida, sonríe por tu estupidez. Pero tan pronto como le muestres una pieza de metal redondo y brillante o una hoja de papel tosco, dinero, entonces sus ojos se iluminan y la saliva empieza a babear por sus labios. Dinero es el único amor, el dinero es su Dios. Esto es lo que todos los blancos piensan, incluso cuando duermen. Hay algunas cuyas manos se han vuelto retorcidas y han tornado la apariencia de patas de una termita como resultado del continuo esfuerzo por obtener el metal y el papel. A otros se les han vuelto ciegos sus ojos de tanto contar el dinero. Existen aquellos que han dado su alegría a cambio de dinero, su risa, su honor, su alma, su felicidad, sí, incluso su esposa y niños. Casi todos ellos han dado su salud por dinero. Y así, en tierra de los blancos es completamente imposible estar sin dinero, ni siquiera por un momento. Entre el amanecer y el ocaso, sin nada de dinero, no podías satisfacer tu hambre ni tu sed. Serías incapaz de encontrar una estera para la noche. Te encerrarían en la más sombría fui, que es cárcel, difamarían tu nombre en muchos papeles periódicos, porque no tienes dinero. Tienes que pagar
tienes que pagar. ¿Qué significa dar dinero? Por el suelo en el que permaneces de pie, por el punto donde quieres construir tu cabaña, por la estera para pasar la noche, por la luz que brilla en el interior de tu casa. Hay dos clases diferentes de gentes en Europa. El primer tipo tiene que trabajar duro y el segundo trabaja solo un poco o nada en absoluto. Un grupo nunca tiene tiempo para sentarse al sol, mientras que los otros no hacen otra cosa. El Papalagui, hombre blanco, dice: no toda la gente puede tener tanto como la tienen algunos. En este refrán se basa el derecho a ser cruel cuando trafica con el dinero. Ocurre a menudo que un Papalagui mata a otro solo por dinero, o le mata con el veneno de sus palabras, o le droga para despojarle después de todo. Usualmente es la razón por la que uno no confía en el otro. Todos ellos conocen su debilidad. También por eso es imposible averiguar si un hombre con mucho dinero tiene también buen corazón. Es posible que sea muy malo. Nunca puedes averiguar cómo y dónde amasó sus riquezas. Mis hermanos de piel luminosa, todos nosotros somos pobres. Nuestra tierra es la más pobre de todas las tierras bajo el sol. No tenemos suficiente metal redondo o papel tosco para llenar ni siquiera un cofre. De acuerdo con las normas de los Papalagui, somos desdichados y mendigos. Y todavía cuando miro a vuestros ojos y los comparo con las de aquellos ricos, encuentro los suyos cansados, mortecinos y perezosos, mientras que los vuestros brillan con la gran luz, emitiendo rayos de felicidad y fuerza. Solo he visto ojos como los vuestros en los niños de los Papalagui, antes de que puedan hablar, porque antes de esa época todavía no tienen conocimiento del dinero. Respetemos nuestras normas que no le permiten a uno tener mucho más que a otro, o a alguien tener mucho más que el otro, no tener nada en absoluto. Así no llegaremos a ser como los Papalaguis y no estaremos felices y contentos con nuestro hermano al lado cuando se sienta feliz o triste. ¿Era un maorí? ¿De qué comunidad? Las islas samoanas de Tuaví. Sí, son maorí. Entonces fíjense ustedes cómo en Europa pasa algo parecido a lo que nos pasa acá. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Europa y que aquí pasó con el descubrimiento de América? La tierra de todos, como la hemos descrito, empieza a tener un problema. Hay alguien que dice: esto es mío. Número uno. ¿Cuál puede ser el argumento para sacar a los otros dueños de la tierra de este señor número uno? Fuerza. Dice: yo tengo mi garrote y el que se mete en este cuadrado que es mío, lo rompo. Punto. Entonces, este hombre, ¿cómo es visto por el resto? Como un ladrón, como un impostor que con su garrote ha dicho: esto es mío. ¿Y qué pasa con los que vivían aquí? Pues que lo saca de ahí y van formando los que quedan afuera. Viene otro y dice: esto es mío, y saca también a los que están ahí. Entonces los que están ahí se desplazan para abajo, y los que van saliendo obviamente están muy resentidos con los que van entrando, y los que van entrando se van acomodando porque ya son dueños de eso, pero tienen un problema. Tienen que estar sentados siempre con su garrote, cuidando para que estos que van saliendo para acá no se vayan a meter. Entonces viene después un tercero y dice: esto es mío, y saca a un montón de gente que se va por abajo. Estos detestan a estos y tienen un argumento muy válido: ladrones. ¿Por qué me robaron esto que a ustedes no se los había escriturado nadie? Porque nadie nació con una escritura debajo del brazo. Y vienen otros
otros que forman el cuarto y el quinto y así sucesivamente, y va sacando gente, y entonces queda conformado el cuerpo social. Ese cuerpo social entonces tiene una cabeza y tiene un cuerpo. El cuerpo está constituido por los que fueron siendo sacados de arriba, y este cuerpo obviamente detesta a la cabeza. Entonces los de la cabeza tienen que tomar medidas. Si nosotros fuéramos la cabeza, pongámonos en los zapatos de la cabeza, ¿qué haríamos con estos que están tan bravos y pataleando aquí debajo de nuestra cabeza? Pues lo primero que tenemos que decirles es: quítense las armas. Ustedes no pueden tener armas. La población armada es terriblemente mal. Los crímenes vienen por las armas. Y estos no dicen vienen porque somos nosotros los malitos del cuento, sino porque tienen armas. Entonces desarman. La población armada de la etapa inca va siguiendo a un ejército profesional. ¿Por qué? Porque a 1, 2, 3, 4 y 5 no les resulta rentable estar todo el día sentados con el garrote. Entonces tienen que decir: vamos a contratar a alguien que garrotee por nosotros y que nos mantenga en esto mientras nosotros estamos haciendo las conquistas necesarias para acrecentar lo que ya tenemos como nuestro. Entonces, cuando eso sucede, se crea un ejército profesional. Y hay un autor, el padre del derecho clásico, que es Francesco Carrara, el padre del derecho clásico, que dice: estos señores se inventaron un nombre para llamarse e imponer autoridad y justicia. Ellos se llamaron el Estado. Se pusieron el nombre del Estado. Entonces fíjense que aquí viene lo que ellos dicen que es el Estado. Es lo que consideran la versión del Estado. Es una versión aplastante. ¿Por qué? Pues tiene aplastado todo ese cuerpo. Y los de abajo dicen lo contrario. Entonces, una versión aplastada, ¿cómo se llama? No, insurgentes no. Están debajo. Los que están debajo son sub y también tienen una versión. La masa. Es la subversión. La subversión. Entonces, dentro del manejo del lenguaje, esto huele a feo, porque el Estado nos dice que esto es horriblemente malo. Y viene un cambio ético. Cuando esto estaba vacío, no estaban 1, 2, 3 y 4, la propiedad colectiva era bellísima. Cuando estos entran, la propiedad colectiva es subversiva y la propiedad individual es sagrada. Entonces, ese crimen se vuelve sagrado y cambia la ética social. Entonces, lo bueno está aquí, lo malo está acá, y empiezan a desplazar a este cuerpo. Pero este cuerpo patalea. Pues ¿por qué? Porque está oprimido, porque lo han atropellado. Y en Roma pasó eso. Y quiere subir allá, quiere entrar allá. ¿Quieren entrar o quieren borrar? ¿Quieren volver a la antigua? Pues cualquier cosa pueden hacer. De todas maneras no están contentos. Entonces, cuando este cuerpo y esta cabeza se dieron en Roma, un día los del cuerpo, que eran los de la plebe, estos, dijeron: nos vamos de Roma. Hicieron maletas y se fueron al Monte Aventino. Y entonces vaya lío para la cabeza que no es dada a trabajar. ¿Por qué? Porque esta cabeza dijo: no solamente esta tierra es mía, sino el cuerpo también es mío. O sea, estos que se han desplazado para acá siguen aquí en las casillas, pero trabajando gratis para mí. Yo soy dueño de los esclavos. Y estos eran los esclavos. Y estos no piensan, estos son brutos. Estos solamente sirven para comprarlos y venderlos. Y los compraban y los vendían. No solamente se apropiaron de esto, sino se apropiaron de esto. Y pasaron a ser dueños del ser humano. Y el ser humano empezó a ser vendido. El ser humano empezó a ser vejado.
Entonces, aún bajo el esquema en el que se decía que esto era bueno, los romanos, la plebe romana dijo: nosotros nos vamos, y se asentaron en el monte Aventino. Y vaya lío el que se le forma la cabeza, poco apta para el trabajo, o no perseguidora del trabajo, sino perseguidora de los esclavos. Entonces se fueron al monte Aventino. ¿Qué hizo la cabeza? Llama en Roma a un senador que se llamaba el senador Menenio Agripa, y dice: senador Menenio Agripa, haga que estos patirrajados de acá abajo vuelvan a trabajar. Esos esclavos se hicieron para trabajar. Entonces se fue Menenio Agripa, y él es el que me inspira esta figura, porque Menenio Agripa llega al monte Aventino y dice: señores, la sociedad es un cuerpo que no puede vivir sin la cabeza, pero a su vez la cabeza no puede vivir sin el cuerpo. Tengan la bondad de regresar a reintegrarse en el cuerpo. Entonces, ¿qué dicen estos? Nosotros vamos a volver a Roma, pero con una condición: permítanos fiscalizar a la cabeza para que no nos haga tanto daño, y sean un poquito más compasivos. Nosotros admitimos la esclavitud, somos esclavos, pero tampoco ya se les fue la mano, pues. Entonces, rebájanos un poquito. Entonces dijeron: bueno, sí, se la rebajamos, y entonces les vamos a dar el chance de que a ustedes nos representen unos señores que se llamaban los tribunos de la plebe. Entonces, con esta presión consiguieron que la cabeza de los propietarios ya les diera cierto campo de fiscalización, y empezaron a fiscalizar. Por ejemplo, les dieron a esos tribunos de la plebe una facultad que se llamaba la intercesio. ¿Y qué es la intercesio? Interponerse entre perseguidor y perseguido, y decir: alto, intercesio. ¿Por qué? Porque cuando el esclavo se volaba, el dueño iba a pillarlo de para atrás. Entonces aparecía el tribuno de la plebe y decía: intercesio, y tenía la facultad de que el señor ya no persiguiera más al esclavo. Era pues una cosa suavecita, o sea, no era la negación de todo, sino simplemente: oigan, háganos más despacito. ¿Y qué pasa con esto? Que la cabeza aristocrática ya dice: no, eso no está bueno. Y entonces dice: estos sinvergüenzas, tribunos de la plebe, nos están molestando mucho. Y entonces agarran a los tribunos de la plebe muy destacados, Tiberio y Cayo Graco, los hermanos Graco, y los ahorcan. Los ahorca la cabeza. Y les dice: metidos, ustedes no pueden estar queriendo tantas conquistas y para dañarnos los esclavitos que tenemos aquí, que nos rinden bien. Entonces ahorcaron a Tiberio y Cayo Graco. Y claro, esta contradicción fue tan grande que al poquito tiempo de ahorcados Tiberio y Cayo Graco se producen las guerras de Mario y Sila, que son unas guerras famosas dentro de la historia romana. Entonces fíjese usted que este estado, así confirmado, da los tribunos de la plebe, que es un mecanismo bellísimo, inventado por presión. Y este mecanismo de fiscalizar la cabeza es lo que hoy se conoce con el nombre de la Procuraduría, que es la voz de los que no tienen voz. Y entonces esa Procuraduría molesta a la cabeza, y la cabeza, claro, siempre se siente molesta, pero es la única forma de tener en la olla a presión la pitadora que permite que la olla no se estalle. ¿Por qué? Porque este cuerpo se queja ante sus tribunos, y sus tribunos dicen alguna cosita y algo hacen, y entonces ya esto se calma, y la olla a presión tiene la pitadora para que no se reviente y se conserva. Bueno, pero entonces, ¿qué ocurre con el problema ético? Que estos empiezan a trabajar ya en función del dinero, y empiezan a molestar muchísimo al cuerpo, y el cuerpo empieza a patalear. Entonces, por ejemplo, se inventan escapes, el intervencionismo de Estado. ¿Qué es el intervencionismo de Estado? Pues el Estado interviene para que los ricos no se vuelvan tan ricos y rompan el cuerpo. Entonces el Estado se metió: un momentico, no tan rápido, vamos a ponerles impuestos, vamos a ponerles unos hospitales, hay que darles alguna cosa, y estos van avanzando y los otros no queriendo, porque van acumulando su poder. Entonces
se inventaron estos la teoría del poder divino de los reyes. Dijeron, los reyes son los enviados por Dios, y por lo tanto este cuerpo tiene que obedecer al rey, todos obedecemos al rey. ¿Y el rey qué hace? Pues nos cuida con su ejército, nos cuida y nos protege de todo lo que está sucediendo. Entonces, el Estado se inventa lo que los sociólogos han llamado los aparatos proyectores de cultura. ¿Qué son los aparatos proyectores de cultura? Los que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nosotros, como lo veíamos en la conferencia pasada, pues adoptamos eso y entendemos en nuestra moral que lo bueno y lo malo es lo que este Estado nos dice. Entonces vemos un ladrón, por ejemplo, y lo odiamos. Pues ¿por qué? Porque es de esta parte. Las cárceles se llenan con esto. Estos excepcionalmente llegan allá. Los que se enferman y los que no tienen atención médica y tal son estos. ¿Y qué dice el aparato proyector de cultura del Estado? Eso es lo bueno. ¿Y qué decimos nosotros cuando lo bueno? Decimos, tal vez no es tan bueno. Y estamos en cuestionamiento, pero difícilmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque la televisión, la religión, la cultura, todo, el hogar, todos nos dicen, por ejemplo, ¿qué nos decían nuestros padres? Nos decían, yo soy muy honorable porque jamás me he metido aquí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Porque sí al Estado. Y esa es la educación que nos dieron. Entonces uno dice, mi papá era absolutamente honorable porque nunca se le cogió un peso a nadie. Claro, jamás se metió acá, que es lo correcto. Ese es mi padre correctísimo. Y todo es tanto que les voy a contar una anécdota que muchos de ustedes tal vez ya no la vivieron y otros sí la vivimos. En Bogotá y en Colombia, por allá en la década de los 70, llegó una telenovela que se llamó Simplemente María. Bueno, entonces, para los jóvenes que todavía no nacían en esa época, Simplemente María era una niña del servicio doméstico que para ese tiempo eran mucamas o sirvientas, etc. Todavía no había relación laboral, sino de servilismo, que sale del campo y se viene a trabajar en el servicio doméstico de una casa. Y se le ocurre comprarse una máquina Singer de coser. Y la señora empieza a coser y le empieza a ir bien. Y entonces empieza a coser buenos vestidos, se va puliendo en la alta costura y va subiendo de estrato hasta que al fin deja el trabajo doméstico y se dedica a las modas, poniendo una gran casa de modas y se vuelve una gran señora del gran mundo. Ese día, todas las empleadas domésticas de Bogotá compraron máquina de coser. Y nunca llegó ninguna Simplemente María allá. Pero sí se vendieron máquinas Singer, que era lo interesante desde el punto de vista comercial para ese momento. Entonces, así como pasa eso, así nosotros logramos entender que la propiedad privada es sagrada, que las plantas enteógenas que había en la comunidad inca, enteógenas quiere decir las que van ateos, a Dios, para ver a Dios, que son las plantas maestras, según lo indica la Universidad Nacional en la Cátedra Manuel Encisac. Se forma una sociedad alucinofóbica y decimos, esas plantas no son buenas, no son buenas, es criminal. Y muchos, entre otros incluido yo, empezamos a perseguir como locos a los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque son los seres malos y todo el mal es el ser narcotraficante. Y lo que antes eran plantas sagradas pasan en este estado a ser plantas criminales, porque ya no se trata la planta desde el elemento teológico, enteógeno, no, sino desde el elemento alucinofóbico. Entonces se dice, cuidado con eso. ¿Y qué ocurre? Que para la década de los 80 en que yo participaba en esas grandes campañas poniendo el pellejo en contra de los narcotraficantes, de acuerdo con la investigación de un profesor de la Universidad Sergio Arboleda, había más adictos a las drogas legales en Colombia que los adictos de la cocaína, etcétera, las drogas prohibidas. Entonces el problema para este Estado no era la adicción,
Porque si hubiera sido la adicción, pues drogas como el bisorbón, por ejemplo, prohibido en los Estados Unidos, no se vendieran aquí a granel. Se nos vende a granel drogas que no importa que produzcan adicción, pero producen ganancia. Pero ¿qué ocurre con el problema del narcotráfico? Que el narcotráfico empieza a ser una amenaza económica y se utiliza la rama penal para conjurar la amenaza económica. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los Estados Unidos pueden sembrar la marihuana, entonces perdimos la guerra de la marihuana, o el día en que resulte la cocaína sintética, que ya la están luchando, y entonces la cocaína podrá ser legalizada y podrá ser consumida de otra manera. O sea, es todo un problema mercantil que se define en el mal del Estado. De esta manera, entonces, la moral personal nuestra, por este tipo de información, va respondiendo a la ética que la sociedad nos va dando. Y vamos diciendo que todo lo que el Estado dice que es malo, es malo. Y entonces vienen problemas bien interesantes en la historia. Por ejemplo, ahora, todo el que pone una bomba, el que da un cañonazo, el que echa una metralla, es un terrorista. Eso lo decimos todos. Y entonces vienen problemas, por ejemplo, con el himno nacional. ¿Qué hacemos con Ricaurte en San Mateo en átomos volando? Hay que suprimirlo. Entonces ya nadie canta Ricaurte en San Mateo en átomos volando. Porque ¿qué es Ricaurte? Pues un terrorista, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. Y entonces empiezan a recortar el himno nacional. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se acuerda de la introducción del himno nacional? Hoy que la patria se haya herido. Hoy que la madre patria se haya herido. Hoy que debemos todos combatir, vamos a dar por ella nuestra vida, que morir por la patria es vivir. ¿Cuándo encontramos eso? En la guerra contra el Perú de los 30. Claro, hasta ahí. Pero si hoy cantamos eso, peligroso que nos lleven a la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no concuerda con lo que están haciendo. Entonces, eso se va haciendo de determinadas maneras y de determinadas conveniencias económicas. Fíjese usted que frente al concepto del terrorismo, la corte que se quemó en el Palacio, de la cual yo fui su procurador, y por eso conozco la letra menuda de eso, negó la extradición de un señor italiano llamado Leandro Barossi. ¿Y quién era Leandro Barossi? Leandro Barossi era el jefe o uno de los jefes de las Brigadas Rojas de Italia, los que habían secuestrado a Aldo Moro, los que ponían bombas, los que tumbaban todo lo que hoy se llama terrorismo. ¿Y qué dijo la corte de ese tiempo? Dijo, esto no es terrorismo, esto es delito político y los delincuentes políticos no deben ser extraditados. Hoy el terrorismo es poner bombas. ¿Y qué dijo la corte? Dijo, terrorista es el que pone una bomba para causar males a los demás y ahí queda consumida su conducta. Pero si pone bombas para tomarse el poder, es delito político, no terrorismo. Entonces tuvieron que maquillar todo y el presidente de la corte de ese tiempo, Reyes Echandía, hace una denuncia en la Universidad Menéndez y Pelayo de España. Dice, Colombia está entrando en la falsedad de la doctrina de la seguridad nacional, y eso está escrito en un documento de criminología española, la denuncia de Reyes Echandía. Y dice, ¿por qué? Porque están convirtiendo a los opositores al régimen en terroristas para poderles echar la fuerza pública encima. Lo hace el presidente de la corte. Y los criminólogos españoles dicen, aquí está el meollo de por qué mataron a Alfonso, dicen ellos en la revista de criminología Año Cero, publicada en Barcelona bajo la dirección del profesor Juan Bustos Ramírez. Entonces, cuando eso sucede, esto nunca se ha dicho. Yo les estoy dando una primicia porque jamás se ha dicho esto. Cuando eso sucede, claro, la corte era la piedra en el zapato del Estado en ese momento, porque el Estado estaba en la doctrina de la seguridad nacional denunciada por el presidente de la corte. Y cuando esto pasa, entonces la moral de la corte era una moral distinta a la ética del Estado. Tenía otro pensamiento. ¿Y qué dijeron? Pues esta corte no nos sirve.
¿Y qué ocurre? Al día siguiente de la quema del palacio, cuando a mí me toca sacar el cadáver de Darío Velázquez Gaviria, que era mi amigo, que quedó solo un tronco así, lo saqué en una bolsa de plástica negro. Llega la viceministra de Justicia, Nati Lozano Aljure, con el grupo de escobitas del distrito. El coronel Francisco Méndez, que comandaba como abogado los restos del palacio, le dice a Nati: ¿cómo se le ocurre venir a barrer la escena del crimen y borrar las pruebas? Dijo: es orden del presidente Belisario Betancourt, que solamente permitió que se salvaran a 2 magistrados, a su hermano y a la esposa de Jaime Castro, ministro de gobierno. A los demás no les permitieron. Y cuando Nicolás Pajaro Peñaranda, el magistrado, estaba en el hospital, escucha la voz de un militar que dice: a ese HP magistrado tenemos que matarlo ahora. Y atrás a echarse por la ventana, los masones a recibirlo en la parte de afuera y enviarlo a los Estados Unidos para salvarle la vida en el hospital. Entonces ustedes están entendiendo cómo la ética del Estado cambia, y cambia movida por las influencias económicas. Y frente a eso está nuestra moral, la moral nuestra, que si no la meditamos, que si no la teosofamos, será la que nos den los aparatos proyectores de cultura del Estado. ¿Por qué? Porque los aparatos proyectores de cultura del Estado, por ejemplo, en este episodio de la vida nacional que me tocó vivirlo en carne propia, son totalmente distintos a lo que ustedes tienen en la información que ustedes manejan. A nosotros nos hacen manejar otra información distinta de acuerdo a las conveniencias de lo que se va llamando el Estado. Entonces fíjense que en el camino de perfeccionamiento moral nuestro, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a través de ¿qué? De la concentración, la meditación y el samadhi, o elevarnos a lo más alto que podamos para poder encontrar nuevas formas de proceder, nuevas limitaciones, nuevos horizontes que nos den rienda suelta al amor. Por eso, moral es toda conducta susceptible de ser amada, y tenemos que pulir el amor, y esto de la ética y de la moral se perfecciona simplemente en la medida en que tengamos una dosis de amor, que no es recibir como la predica este Estado. Este Estado, cuando nos habla de amor, dice, pues fomenta el suicidio del que se le va la pareja, porque ese señor está pidiendo que la pareja no se vaya, sino que le sirva a él su propiedad, que sería muy feliz si se fuera ella feliz, en una concepción más teosófica de lo que es el amor. El amor resumido en el dar guía los principios morales y nos guía en el descubrimiento cada vez más importante de leyes más sutiles a las cuales vamos llegando en la medida en que el desprendimiento, la sinceridad y la entrega nos quite el apego, nos haga generosos y nos haga ser uno con todos los demás. Muchas gracias. ¿Listos? Entonces, el tema que nos embarga hoy es el tema de la ética y la moral. Buscando el origen de la ética y la moral, son más o menos similares, porque ambas tratan de las nociones del bien y del mal, qué es bueno y qué no es bueno. Por eso me gusta mucho una definición que se dio por un filósofo mexicano, Luis Sánchez Vázquez, que dice que la ética hace relación a la concepción del bien y del mal en lo social, y la moral dice relación a la concepción del bien y del mal en lo personal. Entonces, en la búsqueda del bien y del mal, ¿qué podíamos entender por eso que llevamos todos en nuestro interior? ¿Qué es la moral? Porque nosotros muchas veces decimos que tal o cual personaje o tal o cual persona son morales, o nos autocalificamos de morales o inmorales. ¿Qué es la moral? Respecto a esto les cuento una experiencia mía que me definió punto.
Resulta que hay en Medellín un señor que trabaja en ferretería, es un ferretero de apellido Barboto. El señor Barboto empezó a jugar hipnotizando a su secretaria. Le hipnotizaba y entraba atrás, era como un juego que estaba haciendo, hasta que un día la secretaria entró como en una posesión y le dijo: yo soy fulano de tal, una entidad que está aquí metida entre la señora, y tome papel y lápiz que le voy a dictar esta definición. Naturalmente, cuando yo encuentro esa definición y me la da un ferretero, entiendo que sí fue alguien distinto a él, porque en la ferretería no se alcanza a abstraer de esa manera. ¿Y saben qué le dijeron? Moral es toda conducta susceptible de ser amada. Entonces fíjense cómo hay una gran definición interesante en este punto, porque la moral y la ética se definen en el campo del amor. Todo aquello que yo pueda amar es moral, y toda conducta que yo no pueda amar no es moral. Pero en la ética pasa otra cosa, no aceptamos. Cuando llegamos, por ejemplo, a Madrid y decimos una carnicería de caballos, pues nosotros no nos sabe bien. ¿Por qué? Porque nuestra cultura ética nos dice: con los caballos no, y nos sabe feo. Pero en la medida en que se va evolucionando, entonces se va entendiendo más y más los conceptos más morales, y por lo tanto, en la medida en que avanzamos en el conocimiento, las exigencias van siendo mayores. Entonces, por ejemplo, en nuestro grado de evolución, hacer un brindis a la colombiana en el grado de alguien es lo normal, y si no hay brindis, no hay nada. Pero cuando la gente empieza a entender qué es el alcohol, entonces empieza a dejarlo. Y entonces aparece en lo moral y en lo ético, pues todavía no en lo ético en Colombia, sino en lo moral. Hay grupos de personas que dicen: dentro de mi moral no es correcto utilizar el alcohol. Entonces ese grupo minoritario empieza a entender que no es el alcohol. Mientras que la ética colombiana nos dice: tome aguardiente de Caldas con sabor a patria. Dígale no a la droga, tome aguardiente de Caldas. Entonces, esta ética nos está diciendo que tenemos que el bien está en el licor, y nuestra concepción personal de los avanzados va diciéndoles: no, por ahí no es. Hay otras cosas, no puede tomar el alcohol. Entonces, quien comprenda eso ya tiene una regla más. Que no la tiene el conglomerado que dice: sí, es que ahora se gradúa mi hijo y por lo tanto nos vamos a hacer un gran brindis. Y entonces empiezan a cambiarse por los brindis vegetarianos y otras cosas que van supliendo esa enajenación que proviene del alcohol. Sin embargo, en la ética nacional colombiana, a los maestros se les paga con el alcohol, con lo que produce el alcohol. Y empiezan, por ejemplo, las drogas a ser utilizadas de manera viciosa por determinados sectores que se adhieren a eso, y en la medida en que se va comprendiendo, se va dejando y se va haciendo otro tipo de relación social y otro tipo de comportamiento personal, obligaciones que uno va adquiriendo en la medida en que su conocimiento le vaya indicando que está muy avanzado. Por eso quien avanza mucho, ¿ya?, sino que todos nacen en un colectivo humano que es propietario de todo. Ellos son los dueños de la totalidad de todo. Entonces, esta totalidad genera unas condiciones. El estudio de esta totalidad, muchos sociólogos la han llamado el estudio de la comunidad gentilicia primitiva. Y los estudios que hacen en Europa son muy interesantes, pero muy experimentales, muy en el aire, porque nos dicen las calidades que se daban en esta comunidad colectiva que tenía la tierra y tenía las propiedades en poder de todo. En Europa, este estadio se empezó a romper más o menos 1000 años antes de Cristo, o unos 2000 años, y por lo tanto la historia, cuando empieza a investigar este fenómeno, va encontrándose con que le toca buscar unas tribus que todavía sobreviven
para poder dar unos planteamientos en el nivel europeo. Pero en el nivel americano es mucho más fácil. Para los americanos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto se rompió solamente con la conquista española. Luego nosotros en América tenemos que hacer un retroceso más o menos de 500 y pico de años para saber cómo era la comunidad primitiva, esta comunidad ficticia primitiva. Yo a esta comunidad le pongo el nombre de una comunidad amorosa, una comunidad de amor. ¿Por qué? Porque había solidaridad, había desprendimiento, había un montón de colaboraciones. Entonces, en América, voy a tomar brevemente un estudio que hizo este profesor, que se llama Louis Baudin, o Baudin, que es un profesor de la Universidad de la Sorbona, que se viene a América o toma los documentos americanos y realiza un estudio de la comunidad inca. Y entonces, este profesor, ese estudio me fascinó, porque él estudia todos los documentos existentes. Por eso los grandes iniciados tienen más cargas que los menos iniciados. ¿Por qué? Porque conocen leyes más importantes, más de fondo, que obligan a ciertos comportamientos y van teniendo relaciones mucho más depuradas en el proceso evolutivo, en el que se ha dicho todos tenemos que llegar algún día, partiendo de que nuestra vida de los años que vivimos encarnados no es todo, sino que tenemos varias encarnaciones en donde vamos puliendo y vamos acercándonos a los comportamientos verdaderamente morales con relación a las leyes que rigen el universo, que las vamos entendiendo poco a poco. En el momento actual, en la ronda actual, que estamos en la parte más materialista, porque en la doctrina secreta vemos cómo vamos descendiendo y descendiendo en espiral, para subir en espiral, de razas que tenían mayores entronques con el espíritu, como los lemures y los atlantes, y vamos bajando, y en el actual estado de la ronda estamos en un estado absolutamente materialista y subiendo a los estados anteriores, pero ya en espiral, o sea, de forma más progresiva que lo que bajamos. Entonces, en el estado actual es muy interesante ver cómo se forman el concepto de ética y moral. El concepto ético tiene una incidencia rotunda del nivel social para modelar nuestro sistema orgánico. ¿Y cómo se efectúa el proceso social para generarnos la información de lo que el conglomerado, el Estado, quiere que nosotros tengamos como moral? Voy a poner una figura. Supongamos que este rectángulo que he trazado es el mundo en el cual habita la actual raza nuestra. Cuando comienza esta raza, ningún hombre trae una escritura debajo del brazo para decir esta tierra es mía. En la ética ya no es lo que yo defino, sino lo que la sociedad me define. Entonces la sociedad nos va diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. En definitiva, estos conceptos son eternos en la actual estatura que tiene el hombre, en la actual ronda que está viviendo el ser humano, que es muy cerca al material. Tiene pocas posibilidades de entrar en las leyes profundas. Y existe una lucha del ser humano por buscar las leyes profundas del universo y del comportamiento. Pero existen las limitaciones que tenemos los seres humanos, rodeados de materia y rodeados de una sociedad absolutamente materialista que no nos permite mirar muchas cosas. Entonces, cuando caminamos en el camino de la evolución, vamos perfeccionando el entendimiento, vamos entrando a formas superiores de conocimiento y vamos encontrando leyes cada vez
más cercanas a los procesos que por el momento van estando menos al alcance nuestro. Por eso vamos cambiando de moral y por eso vamos cambiando de ética. No, lo que hoy decimos que es bueno, decía algún filósofo que llegó a Bogotá, es lo que ayer decíamos que era malo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo descubrimientos y en los descubrimientos no todos vamos parejos. Hay personas muy avanzadas, hay personas menos avanzadas y otras menos avanzadas, y aún las más avanzadas todavía no llegan a círculos súper avanzados, y la lucha de toda la humanidad es para que todos en conjunto lleguemos a las leyes de fondo que nos darán parámetros cercanos a la divinidad de comportamiento. Entonces, por ejemplo, para un caníbal, comerse un lomo de misionero es moral y es ético en su tribu. ¿Por qué? Porque lo entiende así. Pero cuando el ser humano evoluciona, va entendiendo que esos cadáveres ya no se pueden comer, que comer cadáver no es bueno, y en la medida en que no va siendo bueno, va siendo no apetecible. Si en este momento a este grupo, en el grado de evolución que tenemos, les decimos que vamos a dar, por ejemplo, carne de perro, pues no nos sabe bien.